Bueno, hola, bienvenidos a mi canal. Esta es la última etapa de nuestro curso corto o nuestro curso de proceso de trabajo editorial en Gravit Designer. Vamos a empezar con un lienzo. Estamos trabajando con un formato estándar A4, que es como el de las revistas. Bien, vamos a ver algunos conceptos básicos como las retículas, la diagramación. Ya vimos cómo podemos poner textos, figuras y demás elementos básicos. Entonces acá tengo unos ejemplos para empezar a trabajar, para que a partir de estos referentes pues podamos hacer nuestra diagramación. En primer concepto pues necesitamos un título. Entonces vamos a empezar a añadir. Igualmente podemos trabajar fondos unicolores o algún tipo de fondo que esté relacionado con la fotografía. Bien, una de las ventajas es que podemos trabajar o manipular los tamaños de los textos, ya sea de esta forma o podemos ir a modificar, trayecto, convertir en trayecto. Aquí convierto en vectores mi texto, ya no lo puedo editar a nivel de texto, pero lo puedo editar a nivel de forma. Bien, hay que tener en cuenta también algo sobre las márgenes mínimas. Hay algunas que tienen unas márgenes cero, pero siempre recomiendo usar pues este tipo de procesos en donde es mejor pues trabajar un mínimo de separación con relación a los bordes para que no nos queden ocultas o digamos muy al borde. Bien, ya tenemos ubicado, entonces vamos a hacer el cambio de color. Vamos a elegir las tonalidades. Recuerden que ustedes hacen un ajuste acorde a sus necesidades. Vamos a ponerlo de esta forma más o menos. Vamos a traer, entonces acá tengo algunas ya imágenes para poder ponerlas dentro de esta diagramación. Entonces vamos a aprovechar esta. Recordemos que para manipular las fotografías, en este caso, lo único que hice fue abrirla en el navegador y darle control C, control V. Si nosotros queremos incluir una fotografía que hayamos descargado, voy a descargarla en el equipo. Bien, si queremos incluirlas, acá tenemos nuestro icono para poder traerlas desde la descarga donde la hayamos ubicado. Entonces son dos formas diferentes, control C, control V. Si las trajimos de algún lado es exactamente el mismo proceso. Entonces les estaba comentando que para manipularlo, entonces con Shift sostenido para que no se deforme, porque si hacemos esto, miren la deformación. Entonces importante que tengamos sostenido Shift para que la fotografía pues no se nos vaya a dañar. Algo importante a nivel de revista es que ellas las podemos estar trabajando hasta el borde de la página. Aquí no aplica tanto el concepto o el proceso de márgenes, pero los textos sí es necesario que tengan un mínimo de separación. Esta es una opción, ¿cierto?, en donde los títulos están por encima de la modelo, como estamos viendo aquí en este proceso. Bien, vamos a añadir entonces algunos textos. Para la adición de textos, recordemos que podemos trabajarlos de dos formas. Entonces, aquí es donde les estaba hablando un poco del contraste. Entonces,
importante hacer un análisis de que aquí podemos hacer un cambio de tipografía, no necesariamente tiene que ser la misma de nuestra portada. Listos, y tú la pintas, píntale eso. ¡Ay, la nariz también! Listos. Y las manitos. Vamos a buscar una tipografía que tenga negrilla, básicamente para hablar un poco como de importancia de títulos. Entonces, lo principal en esto es tener en cuenta la prioridad en cuanto a color y también la prioridad en cuanto a forma. Vamos a dejarlo con esta y colócale aquí amarillo. Esta nos puede funcionar, o estas primeras que tenemos aquí hacia la parte superior, que son tipografías como les había hablado. Miren que no siempre tienen activas las opciones de negrilla. Bueno, parece que estas no la tienen activa. Vamos a dejar esta y vamos a subirle un poco el tamaño para poder manejar. Bien, observen un poco entonces la característica. Aquí nosotros tenemos que jugar al contraste, ¿sí? Y la adición de los textos que se vayan a trabajar, ¿sí? En este orden de ideas. Muy bien, amor. Bien. Estos serían como los textos de apoyo que generalmente se trabajan, ¿sí? Pero observen un poco los procesos de contraste, aquí se están perdiendo mucho. Entonces, en este proceso podemos estar trabajando elementos como formas que nos ayuden a extraer un poco algunas secciones. Entonces, observen un poco, recuerden el orden de los objetos, porque esto nos favorece. Y podemos jugar un poco con la opacidad, podemos asignarle un tono blanco, ¿ven? O básicamente a este tono blanco jugar un poco con la opacidad. Miren cómo resalta un poco los textos. Si no tuviéramos esto, miren cómo se dificulta a veces la lectura de algunas letras, aquí la E, la S, que estos son elementos que toca evitar en el diseño de revistas. Bien, otro tipo de elemento o modificación que podemos trabajar, ya teniendo en cuenta esta revista, miren todos los textos que son los que ustedes pueden hablar, miren la cantidad de tipos de letra que estamos observando. Estamos viendo 1, 2, 3, más la del título 4. Entonces son diferentes elementos que podemos trabajar. Ya vimos cómo poner las fotografías hasta el borde de la página, poner adición de texto, el texto encima de la fuente, convertirlo en curvas. Ahora vamos a ver cómo hacer este proceso de silueteado. Entonces es muy sencillo. Vamos a trabajar directamente sobre esta imagen y voy a utilizar para esto esta herramienta de dibujo. En primera medida no es fácil hacerlo, inclusive pueden intentar hacerlo a mano alzada. De pronto no es un proceso fácil, pero se puede hacer de mantener sostenido y hacer un croquis de todo el contorno por donde querramos hacer como la separación. Lo voy a partir acá un momento. ¿Toda la familia mariposa? Bien, esta es una de las formas, miren, y puedo yo editar estos elementos, ¿sí? De cierta forma para poder hacerlos modificables. Bien, estos son unos elementos para poder trabajar, o podríamos trabajar con la herramienta pluma, que funciona de la siguiente manera: clic y clic para poder hacer rectas, clic sostenido para poder hacer curvas. Esta es una forma un poco más controlada de poder ir haciendo digamos que todo el recuadro y toda la retícula o el redibujo de nuestra silueta. Bueno,
Ya tengo mi objeto cerrado y es muy sencillo hacer el proceso para digamos que este croquis. Básicamente necesitamos tener la fotografía, yo la voy a pasar aquí adelante. Vamos a hacer la selección tanto del trayecto como de la fotografía y al seleccionar entonces el clic derecho nos aparece este menú que se llama máscara de forma. Entonces observen cómo hemos metido la fotografía dentro de la máscara de la forma. Aquí es importante tener en cuenta que si no queremos ese contorno blanco, pues lo podemos estar quitando, simplemente anulándole el contorno de relleno. Aquí voy a poner 0 puntos para que me lo anule. Y ya tenemos entonces nuestra fotografía o nuestra modelo trabajada sobre la línea nuestra línea de texto de el nombre de la revista, ¿sí? Este tipo de máscaras, pues obviamente la idea es que sean editables, que ustedes las puedan modificar. Miren, al pasarnos a la herramienta que tenemos aquí en la parte superior, que es una herramienta para subselección, es decir, para manipulación de nodos. Entonces aquí tenemos la posibilidad de poder hacer esa edición de ese trayecto. Bien, observemos entonces un poco el proceso de otros tipos de portadas. Ya vimos cómo poner el texto, cómo resaltar el texto si de pronto el fondo no nos facilita. Y por último, este proceso de acá de sacar esos recuadros, que es el mismo que ya hemos trabajado. Vamos a adicionar una forma. Colorealos. Verde, amarillo. Ok, entonces básicamente vamos a hacer como los mismos principios. Vamos a asignarle un borde rojo y vamos a subirle de pronto el puntaje. Listo, observen el fondo, pues ya ustedes determinan el color, yo lo voy a dejar en blanco. Y el orden en este caso es importante que este rectángulo pues tiene que estar detrás de la fotografía. Lo voy a mandar inclusive detrás de todos nuestros textos, observen, para que ustedes puedan ver el mismo proceso, que es un poco más similar. En este caso la fotografía, para que parezca saliendo del recuadro, pues la debo ajustar a los tamaños de la estructura con la que estamos trabajando. Y ya hemos visto como varios procesos en uno solo. Vean, miren lo interesante. Aquí es importante trabajar con contrastes, que eso también nos puede ayudar mucho pues con la estructura. Miren lo que nos ayuda estos bloques de texto, estos bloques, para que esto se vea un poco más amplio el proceso y se pueda observar mejor. Bien, vamos a ver un último proceso. Esta portada me pareció súper interesante porque tenemos una modificación de texto y jugar un poco como con las estructuras de la modelo. Entonces vamos a trabajar. Aquí voy a crear una nueva capa y voy a mandar todos mis elementos para esa capa. Bien, entonces vamos a crear una nueva capa para empezar a trabajar acá y yo puedo ocultar todos los elementos de esta capa, como ustedes pueden darse cuenta. Bien, entonces el último proceso con el que vamos a trabajar es básicamente donde nosotros podamos estar observando la tipografía de una forma diferente. A reactivarlos un segundito para hacerla correcta. Entonces vamos a escribir nuevamente entonces acá nuestro texto. Voy a utilizar una palabra genérica con la cual podamos trabajar. Entonces voy a elegir aquí una tipografía que encontré que es más o menos cuadrada para poder hacer el proceso, pero ustedes pueden elegir la tipografía que más se adapte a sus necesidades.
Esto me pareció interesante. Bien, recuerden el mismo proceso, pues el límite de puntaje, aunque podemos seguirlo ampliando acá, pero vamos a hacer el proceso de modificar. Entonces ya la tenemos en vectores y aquí es donde podemos jugar un poco con los elementos. Bien, entonces vamos a hacer el proceso con Shift, recuerden, para mantener proporcionalidad, y vamos a elegir estos nodos de esta parte inferior. Si yo presiono y sostengo, voy haciendo una selección parcial de los nodos y con Shift también puedo adicionar algunos otros. Bien, entonces este proceso me va a servir ¿para qué? Para poder hacer con las flechas del teclado, poder estirarlos. También puedo agarrarlos directamente y le hago el estiramiento que necesito. Bien, ya hice como un estiramiento básico, pues de pronto ustedes ya pueden elegir qué tipos de modificaciones le hacen a la tipografía, pero también nos puede funcionar para ese proceso. Bueno, vamos a hacer acá, copiar y vamos entonces a pegar la imagen. Este es un recuadro como de ampliación que nos aparece, que nos puede ser muy útil para modificarlo más adelante porque le estamos haciendo como un recorte. Bien. Esta imagen también vamos a tratar de hacerlo mano alzada. Recuerden que esto está sujeto pues a la precisión que ustedes tengan con el mouse, pero con la herramienta de pluma lo pueden hacer un poco más específico. Esto es como por hacerlo rápido para que ustedes lo puedan observar. Correcto. Bien, ya tenemos nuestra figura. Entonces vamos a herramienta de selección, seleccionamos las dos piezas y vamos a crear la máscara para tenerla suelta. Recuerden entonces eliminar los colores de contorno, eliminar el contorno para que nos quede trabajado de esta forma. Bien, aquí lo interesante que ustedes pueden observar, recuerden con Shift vamos a hacer la modificación. Correcto. La voy a subir un poco más. Bien, entonces aquí lo interesante de la trampita con la que podemos trabajar o el ajuste para que de pronto podamos hacer una manipulación muy similar a lo que se hace en esta portada, de que uno se vea por delante y otro por detrás, es poder hacer bloques de color encima o formas con las cuales ocultar partes de nuestra fotografía. Pues, por ejemplo, acá le vamos a dar el relleno negro. Voy a hacerle el ajuste para que nos quede como si la mano estuviera entrando por uno de los elementos. Miren el efecto visual que esto da a nuestras carátulas, a nuestras portadas. Y ya si queremos adicionar texto horizontal, pues es el mismo proceso, simplemente adicionamos. Bien, tenemos entonces el proceso y simplemente aquí arriba vamos a hacer el giro con Shift para que se conserve de pronto alguna direccionalidad. Miren, aquí podemos adicionar un texto también en estas áreas o un texto un poco más grande o más amplio con el cual ustedes deseen trabajar. Bien, entonces miren las infinitas posibilidades que tenemos de trabajo y de edición desde el software para poder crear nuestra portada de revista. Eso lo pueden hacer con fotos de ustedes, con las fotos que ustedes quieran trabajar. Bien, no olviden siempre guardar el archivo para que tengan pues este registro de estas opciones o de estos trabajos.